Que el Señor les bendiga. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, pero antes les quiero compartir algo, hermano, que me gustó mucho. Un día le preguntaron a un pastor muy famoso, hermano, quizás muchos se acuerdan de él, el pastor Gigi Ávila, un gran siervo de Dios, hermano, muy así, al hueso. Muchos lo criticaron en aquel tiempo porque era exagerado, porque aquí y acá, pero fíjate que muchas cosas de las que él predicó hoy día se han cumplido. Y de repente en el Facebook, qué sé yo, sale la noticia donde dice esto lo predicó el pastor Gigi. Y me gustó una pregunta que le hicieron a él, una consulta. Una vez le preguntaron al pastor: ¿qué obtiene usted? Le dijeron: ¿qué obtiene usted orando a Dios regularmente? O sea, ¿qué gana usted con orar? Pongámosle todos los días, porque ese hombre te oraba día entero. Entonces, ¿qué obtiene con eso? ¿Cuál es la ganancia de eso? Y él le dice: generalmente no gano nada, dijo el pastor, sino dijo que pierdo cosas. Y dijo, y citó: perdí el orgullo, perdí la arrogancia, perdí la codicia, perdí la envidia, perdí mi ira, perdí la lujuria, perdí el placer de mentir, perdí el gusto por el pecado, perdí la impaciencia, perdí la desesperación, perdí el desánimo. A veces oramos no para ganar algo, sino para perder algo. Gloria al Señor. Me encantó, hermano, esa respuesta del pastor. Y es verdad, porque muchas veces alguien dice: ¿para qué oran tanto? ¿Le ha pasado a usted que le han dicho: ¿para qué oráis tanto? ¿Cierto? Yo le digo a mi señora ahora, en la tarde hay que esperarlo. Se pone a orar con sus perritos al lado y está orando. Y cuando vi esto dije: ahí está el secreto. Porque uno va perdiendo cosas. ¿Cómo perdemos cosas? En la oración. Ahí perdemos cosas, ¿cierto? Qué rico. Denle un aplauso al Señor. Ahora vamos a la palabra que el Señor nos tiene el día de hoy. Siempre Dios nos habla. ¿Cómo es el título? Una mente renovada. Esto está en Efesios 4:17. Y dice así, hermano: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Padre, te adoro, te exalto en este día y le pido que usted hable por mis labios. Espíritu Santo, usted predique el día de hoy. Use mi nada, Señor, se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la vanidad de su mente. Es un tipo de arrogancia, de engreimiento, una expresión exagerada de la soberbia, cuando la persona anda en la vanidad de su mente. El apóstol Pablo, hermano, estando encarcelado, no estaba encarcelado porque era un delincuente, sino que él estaba encarcelado por predicar el evangelio. Y según estudios se dice que la primera vez que fue encarcelado, escribió, hermano, esta carta. Él escribe esta carta y exhorta por intermedio de una carta a la iglesia de Éfeso. El problema de la iglesia de Éfeso era la falta de ferviente amor por Cristo. Pablo, hermano, había formado una excelente iglesia, una iglesia comprometida, una iglesia que amaba a Dios, una iglesia entregada al Señor, una iglesia que buscaba el rostro del Señor, que se cuidaba, que llevaba una vida extraordinaria, un testimonio extraordinario. Pero de repente, hermano, empezó la iglesia a fallar en muchas cosas.
empezaron a buscar cosas o hacer cosas que a Dios no le agradaban, y la iglesia se empezó a corromper un poco. Y el apóstol Pablo, cuando supo de esto, dice que le escribe a los hermanos, les habla duramente, les enseña de qué manera deben comportarse como cristianos. Entonces se fueron desviando de a poco, hermano, de la verdad. Por eso el apóstol Pablo les amonesta y le escribe enseñándoles de qué manera debe ser la vida y el comportamiento, hermano, de un cristiano. Ya que dice la palabra que debemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Cuando nos habla de luz del mundo, quiere decir que nosotros tenemos que alumbrar en medio de la oscuridad. Cuando hablo de oscuridad, estoy hablando donde hay falta, donde hay pecado, donde hay tantas cosas que hoy día ocurren. El cristiano siempre está alumbrando, siempre está brillando en el trabajo, donde quiera que esté. Siempre hay una diferencia, siempre tiene que haber una diferencia. Y el apóstol les habla de esa manera. Tiene que haber una diferencia como cristiano. Tiene que haber una diferencia en el que le sirve a Dios y en el que no le sirve a Dios. Ya que dice la palabra que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Esa diferencia tiene que existir, hermano. Porque la persona que le sirve al Señor ha recibido, hermano, una transformación. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablaba de una metamorfosis? La persona que aceptó a Cristo en su corazón, se produce una transformación en la persona. Cambia todo, hermano. Paulatinamente. No cambia de un viaje así. Algunos sí, hay vicios. El Señor los saca así. Pero de repente hay cosas que van lentamente porque van siendo transformadas, no porque el pastor le obligó, sino que porque la palabra lo dice. Amén. Y como la palabra lo dice, hermano, empieza un cambio, una transformación, un cambio de naturaleza, un cambio de vida. Entonces es muy diferente, hermano, al que no le sirve al Señor. Su hablar es distinto. No sé si usted se ha dado cuenta. Un cristiano, su hablar es distinto al de que no es cristiano. Porque no está la herejía, no están las palabras torpes, no hay palabras, hermano, corruptas, sino que su hablar es muy diferente. Pero el que no es cristiano, su hablar, ¿para qué le digo? ¿Cierto? Es muy poca la palabra que se habla correcta. Lo demás, garabato, herejía, pensamientos vanos. Entonces, estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso eso mismo. Se estaban corrompiendo. Estaban haciendo las cosas, no las que Pablo enseñaba por la palabra, sino que estaban haciendo cosas que no debían hacer. Muchas veces se juntaban a lo mejor en grupos, se juntaban con gente del mundo. Hay otra cosa, yo no le estoy prohibiendo que se junte con la gente del mundo. Yo me puedo juntar con quien sea, hermano, sino que tengo que cuidarme de mi hablar, de mi actuar como persona. Eso, no hacer lo que el mundo hace. Mira, ¿por qué no hacer lo que el mundo hace? Porque la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pero yo quiero que entienda esto, porque a veces no se entiende. Usted se aleja de la gente. No, en el colegio, por ejemplo, ¿por qué a veces los cristianos cometen el gran error que le dicen a los niños: mira, júntate con este, júntate con todos nomás, no te juntes con este, no te juntes con otro? Le está haciendo un daño al niño, porque al niño lo están apartándolo, mirándolo como cualquier cosa. No, la persona tiene que aprender de chiquitito que puede estar en medio, pero no hacer lo que ellos hacen. Amén. No hacer lo que ellos hacen. Y todos lo van a amar, todos lo van a querer igual y lo van a respetar.
Hay casos, hermano, no voy a decir quién, pero aquí en la iglesia, una persona que salió del colegio y ya está en otro colegio, y fíjese que aún lo respetan los compañeros. De repente lo invitan a tomar un helado, a tomar un café, él va y lo respetan. Lo respetan. Incluso decían que era el pastor de la iglesia, del colegio. ¿Por qué? Por su forma de ser. Compartía con ellos, jugaba con ellos, pero no hacía lo que ellos hacían. Entonces estos hermanos se habían corrompido, hermano, de tal manera que el comportamiento era muy diferente. Y el apóstol Pablo les dice: no anden en la vanidad de vuestra mente. O sea, actuando con arrogancia, con soberbia, con orgullo. En otras palabras, una mente no renovada. Amén. Y por esa causa que la persona, como no tiene el temor de Dios, actúa no conforme al corazón de Dios. Entonces actúa sin ningún temor, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? En el libro, en el mismo capítulo, en el versículo 18, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Se refiere, hermano, a la condición de alguien que está alejado de Dios, que ha perdido o se alejó de Dios. Dice: de la vida de Dios, sin ningún temor de hacer lo incorrecto o cometer cosas incorrectas, porque no hay temor en ellos. ¿Y por qué no está el temor de Dios en ellos? Porque se alejaron de Dios. ¿Me entiende? Se alejaron de Dios. Empezaron a hacer cosas que a Dios no le agradaron, y de inmediatamente el Espíritu del Señor se alejó de ellos. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no va a haber temor de Dios. Porque la Biblia dice clarito que el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad y a toda justicia, ¿cierto? Entonces, si se aleja el Espíritu Santo de mí, no va a haber alguien que me frene. Nadie me va a frenar. Mira, cuando el Espíritu Santo está, como el disco pare. Si tú vas en un vehículo y ves un disco pare, usted tiene que parar, porque está el disco pare. El Espíritu Santo es igual que el disco pare para nosotros. Cuando yo voy a cometer un error, cuando hay una tentación, cuando de repente pasó algo, ¿qué pasa? Que ese Espíritu Santo me frena. Me dice: no lo hagas. Amén. Amén, hermano. No tiene que ser como ese pastor que les cuento yo, hermano, de años, de muchos años atrás, que pasaba una mujer muy hermosa y él se daba vuelta mirándola y luego la seguía en la bicicleta. Es verdad, no estoy mintiendo, Dios sabe que es verdad. Pasaba una mujer y él empezaba a mirarla y se paraba en la bicicleta en la esquina, en las esquinas por ahí, para puro mirar a los que pasaban. Y pasaba una mujer y empezaba a mirarla. Yo lo vi con mi vehículo y no tan solo lo vi en eso. Y pasaba. Y él hacía esto. Y se da, ¿qué usted estaba pensando en su cabeza? ¡Wow! Diría, ¿cierto? Loco, ¿por qué no una mirada larga nomás? Entonces, empezaba a darse vuelta. ¿Qué es lo que había en su mente? Estaba actuando mal, lejos del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo está, lo frena inmediatamente, hermano. Inmediatamente. Somos seres humanos. De repente pasa algo y usted va a mirar y cuidado. Y hermano, cualquier gesto, cualquier cosa que uno haga, inmediatamente el Espíritu Santo: cuidado, te pueden mirar, te pueden ver. Entonces tenemos que aprender a cuidarnos en esa área. Una mente, iglesia, no renovada es presa fácil para el diablo. Una mente que no ha sido transformada es una presa fácil para el diablo. ¿Por qué?
Porque todos los días, entienda esto, el diablo está, dale, 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 que dale. A ver si puede entrar. Esa es la lucha diaria que tiene el cristiano. Hay un enemigo diariamente que nos hace la guerra. Porque lo único que ese enemigo quiere es vernos destruidos. Es vernos en tierra, es vernos ahí, hermanos, llenos de problemas, amargados, solo, triste, con vicios, volver atrás de nuevo. Esa es la tarea del enemigo. Y cuando esa mente no está renovada es fácil. ¿Cuál es el campo donde trabaja el enemigo? La mente. ¿Qué es lo que trae primero? Pensamientos. ¿Y esos pensamientos dónde bajan después? Al corazón. Entraron al corazón y estamos mal. Ahí fallamos. Entonces, ¿cómo nos mantenemos, hermanos, protegidos de eso? Como dijo el pastor Gigi, orando, clamando. Y de esa manera el Señor nos guardará de todo mal, nos protegerá, nos cuidará. Y donde quiera que vayamos, siempre el Señor va a estar ahí. Que vamos a vivir problemas, necesidades, dificultades. Las vamos a vivir, iglesia. Estamos en un mundo donde hay problemas, donde hay necesidades. Las vamos a tener. Pero hay algo que yo me grabo siempre en mi corazón. Nunca estamos solos. Siempre Dios está ahí. Dios está ahí siempre. En los momentos más difíciles, Tiruquita, yo sé que Dios te ha apoyado, ¿cierto? En esos momentos críticos, cuando tú, no te voy a decir que, pero tú sabes lo que he vivido. ¿Qué pasa? Que ahí está el Señor. Ahí está. Amén. Tú vas de veraneo y la presencia de Dios va ¿con quién? Contigo. Amén. Pero si usted está conectado con el Señor, usted no va protegido. Yo me he alegrado hoy, estos días, hermano. Me llaman por teléfono. Me toca estar orando por gente que va saliendo de paseo. Una persona, quiero hablar con mi pastor, por favor, que me llame, no puedo conectarme con él. Y no salen, hermano, si yo no oro por ellos. Yo dije el otro día, no es que ustedes pidan permiso, no, es que hay una cobertura, hay una unción, hermano. Y van protegidos, hermano, en su caminar, donde quiera que estén. El Señor está a su lado, porque hay una protección, hermano. Entonces es necesario, hermano, que el Señor nos guarde y nos bendiga este día y que nuestra mente esté renovada. Porque todos los días el diablo está dale que dale, ¿cierto? Tratando de tomar control de la mente de la persona. Lo primero que el diablo trabaja es la mente. Ahora, dice que toma nuestros pensamientos. Pero cuando la mente, iglesia, ha sido renovada, cuando el Señor ha hecho una obra grande en nuestras vidas, nos hemos dejado que el Señor trabaje con nosotros, que moldee nuestro carácter. Cuando hemos hecho eso, hermano, dice que el enemigo nunca podrá tomar el control de nuestra mente. Nunca podrá hacerlo. Mire, a veces la persona mira tan simple, hermano, el servirle a Dios. ¿Sabe usted que servirle a Dios es lo más lindo que hay? Usted está bajo protección. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Ahí tenemos la experiencia. ¿Qué le dice el diablo cuando le dice Dios que lo pruebe? ¿Qué le dice el diablo? Que tú lo tienes cercado, ¿cierto? ¿Qué le dijo? Que tú lo tienes cercado. O sea, no lo puedo tocar porque hay un cerco alrededor de él. ¿Quién tuvo que darle la autorización para que lo tocara? Dios, ¿cierto? Bueno, pruébalo, le dijo, pero la vida no se la tocas. Y ahí pudo el diablo tomar los hijos, que se cayó el granero, se murieron los chiquillos, todo, perdió todas las cosas, ¿cierto? Pero ¿quién tuvo que autorizarlo? Dios. Antes no podía, le dijo, que tú lo tienes cercado. Entonces, el servirle a Dios, hermano, usted está cercado. Donde quiera que vaya, usted está cercado. Hay alguien a su lado que va a vivir las pruebas, va a pasar las necesidades, va a tener problemas, va a tener escasez a lo mejor de muchas cosas. Pero nunca se olvide que hay un cerco alrededor suyo. La vida no se la pueden tocar
solamente si Dios dijera. Amén. Entonces, iglesia, Él está hablándole al pueblo porque se habían desviado. Y como se habían desviado, lo dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Qué pasa cuando una persona se descarría del Señor o se aleja del Señor y vuelve al mundo? ¿Qué empieza a hacer? Puras cosas que a Dios no le agradan. Comete puras impurezas porque el enemigo toma el control de él de una forma tan poderosa, hermano, y lo agarra ahí y le da duro, hermano, y empieza a hacer puras, toda clase de impurezas. En el libro de Santiago 1:22 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Un paso, hermano, muy importante es conocer y tomar la autoridad de la palabra. Conocer y tomar la autoridad de la palabra. ¿Cómo debo yo recibir la palabra? Hágase la pregunta: ¿cómo debo yo recibir la palabra? Debe ser, iglesia, con una actitud de humildad, de obediencia, de entrega, de fe, con atención y con gratitud. Así debemos recibir la palabra, con gratitud, con obediencia. Si Dios me habla, es su palabra, porque la palabra tiene poder. Cuando yo, hermano, digo la palabra, cuando yo la confieso, la palabra tiene poder. Amén. ¿Lo ha vivido usted o no? La palabra tiene poder. Como les he explicado muchas veces, lo explico de nuevo, no por aburrirlo, sino que porque hay gente nueva que no entiende mucho eso. ¿Se ha fijado usted que en muchas partes tienen el Salmo 91, la Biblia abierta en la casa? ¿Se han dado cuenta de eso? Levanten la mano los que entienden eso. ¿Ve? Y los que no lo entienden, yo se lo explico ahora. Donde usted va, de repente usted puede ser un hogar donde pasan peleando, puede ser un restaurante, puede ser, hermano, en cualquier lugar, y tienen el Salmo 91. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Por qué? Porque esa palabra es poderosa. Pero ¿qué pasa en los motoqueros? El Salmo 91, ¿cierto? ¿Y qué pasa, hermano? Que la persona cree que si está el Salmo 91 está todo bien, está protegido. Claro, está protegido. Y no, puede estar la Biblia negra, la hoja negra. Yo he ido a hogar, hermano, donde me ha tocado ir a orar y lo primero que entro y miro la Biblia. Pero jamás nunca tomaron la Biblia para leerla, sino que está en el Salmo 91. El Salmo 91, para que usted sepa, no tiene ningún poder si no lo confiesa. Yo puedo tener guardada mi Biblia, ¿cierto? De hecho están aquí en el teléfono. Puedo andar con la Biblia guardada o la casa la tengo cerrada. Pero cuando la palabra tiene poder, cuando yo la confieso, cuando yo oro al Señor y le digo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ay, cuando le digo: caerán 1000, 10.000 a tu diestra, pero a mí nunca me tocarán. Diablo mentiroso. Cambia, ¿no? ¿Y qué hace el diablo? Sabe. Amén. Yo recuerdo una vez, hermano, cuando yo era comerciante, recorría todo Rengo, fuera de Rengo. Y un día llego donde una clienta muy buena que tenía para comprar cosas, muy buena clienta, y me dice, sabía que yo era cristiano, me dice: yo
vivo conectada, me dijo, con la palabra. Y saca el Nuevo Testamento de la cartera. Dice, yo vivo conectada de la palabra. Hágamelo. Vivo conectada de la palabra, me dijo. Siempre estoy ahí conectada con el Señor, casero. Qué bueno, le dije yo, oiga. Mire, y abre el Nuevo Testamento. Y justo donde tenía el Nuevo Testamento, abre y cae la Virgen del Carmen. Le dije yo, me dijo, siempre estoy conectada con la palabra. Y le hacía ahí, ¿ves? Tapa ahí, ¿ves? Entonces, qué bueno, le dije, me alegro, hay que vivir la palabra, le dije. Entonces hay gente que cree que porque tiene el 91 está bien. Pero usted está aprendiendo hoy día que cuando tiene poder el Salmo 91, cuando lo lanza. Amén. Oiga, escúchame esto. Aunque no lo diga completo, usted solamente en un momento de problema, de dificultad, de susto, de miedo, usted al tiro, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Satanás mentiroso, le dice usted. Y Dios lo va a proteger. En los peligros más grandes, Dios lo va a guardar. Dios va a estar ahí, nunca lo va a dejar. Amén. Si en verdad, dice, habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dejemos atrás, iglesia, el patrón o la pauta del viejo hombre, o la guía del viejo hombre, y vayamos hacia el nuevo hombre, al que ha sido transformado, lavado, limpiado por la sangre del Cordero. Ahí tenemos que ir, así tenemos que caminar. Ya no hay más cosas raras, ya no hay más herejía, ya no hay cosas incorrectas, sino que podemos estar en medio del pueblo, pero usted es diferente. Porque usted ha recibido, iglesia, el cambio, la transformación, la metamorfosis que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Entonces, dejemos atrás el patrón, la pauta, la guía del viejo hombre que está viciado, sin ningún temor de Dios, porque no le conoce. Pero ustedes, le dice el apóstol Pablo, pero ustedes, iglesia de Éfeso, pero ustedes, le dice, le han conocido. Ustedes, por la misericordia de Dios, le han conocido, le dice el apóstol. Y la verdad está en vosotros. Por lo tanto, no estamos en tiniebla, no andamos en oscuridad, no andamos con un velo en nuestros ojos, sino que nosotros sabemos lo que es la luz, conocemos lo que es la palabra, conocemos lo que es ser cristiano, sabemos cómo debo comportarme, qué tengo que hacer. Amén. Cómo tiene que ser mi vocabulario, cómo tiene que ser mi hablar. Yo puedo estar en medio del lobo, hermano, pueden decir 1000 garabatos, pero si yo soy hijo del Dios Altísimo, no me van a contagiar con su garabato. Yo he estado en medio del lobo, en medio de herejes, pero no pueden contagiarme porque mi vocabulario es diferente. Hay una unción en nuestras vidas diferente. Llegamos del mundo corrompido en esa área, pero cuando el Señor nos tomó como hijos, como les predicaba la semana pasada, empezó un proceso en nosotros, empezó un cambio en nuestras vidas, nos fue moldeando, fue sacando las impurezas, fue sacando lo que a Él no le agradaba, lentamente. ¿Y cómo lo hizo? Por la palabra. Nos probó, nos dio pruebas, dificultades, problemas, para poder aprender. Y de esa manera Dios hace en nosotros algo diferente, como el apóstol Pablo dejó la iglesia de Éfeso. Era una iglesia llena del Espíritu de Dios, una iglesia ferviente, una iglesia, hermano, que había un poder, una autoridad en ellos, pero luego se fueron corrompiendo lentamente. El apóstol Pablo estaba prisionero lejos, pero de allá les mandó el mensaje
de allá les trajo el mensaje, cómo tenía que ser. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa el espíritu de vuestra mente? El espíritu de vuestra mente. La palabra espíritu aquí se refiere al conjunto de patrones de pensamiento, hábitos y conducta que se manifiestan en nuestra mente. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Que todas esas cosas que le nombré salgan de nuestras vidas. Que haya un cambio, hermano, en nosotros de una manera sobrenatural. Amén. Yo podía decirle, hermano, no, así como está bien, deje sus ofrendas, deje sus diezmos, ya hasta los sobres de diezmos, sáquelo, deje su ofrenda y oro por usted y se le va a pasar todo. No, mi deber como pastor, hermano, es predicarle la verdad como está escrita. Amén. Porque yo, hermano, cuando llegue a la presencia de Dios, no quiero que el Señor me diga, ándate por allá a sufrir, sino que me diga, por lo tanto, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Vete al gozo de tu Señor. Eso quiero yo. Entonces mi deber es predicarle, hablarle, decirle lo que está bien, lo que está mal. La Biblia dice, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, dice, pero no todo me conviene. No todo me edifica. ¿Qué tengo que hacer yo? Pesar las cosas. Si yo digo, si hago esto, me va a ocurrir esto otro, mejor me quedo acá. ¿Me entiendes? Tenemos que aprender eso. Que Dios nos bendiga. Ahora, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es la mente en lo espiritual? Finalmente, la mente espiritual es aquella que está enfocada en las cosas del Espíritu de Dios. En el libro de Romanos, hermanos 8:5, dice, esta mente experimenta vida y paz y sus pensamientos están alineados a la voluntad de Dios. Esa es la mente renovada. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es lo que es? Vida y paz. ¿Qué es lo que es? Vida y paz. Si mi mente es renovada, hay vida y paz. Y vestido, dice, del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, ¿tenemos que hablar mentira? Hablar verdad, dice. Y si hay algo que creo que lo más que se hace es mentir. Pero la palabra nos enseña, debemos evitar la mentira. Bueno, aquí no, gracias a Dios, nadie miente. Esto es para otra iglesia. Aquí todos son parejitos, ¿cierto? Todos hablan verdad. Antes ser benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros. Bueno, aquí también, gracias a Dios, todos están perdonados. Todos se perdonan, ninguno se ofende, ninguno se enoja con nadie. Es porque han recibido la palabra, ¿cierto? Pero el apóstol le está hablando a esa iglesia y hoy día la palabra es para nosotros. Perdonados los unos a los otros, como Dios también nos perdonó a nosotros, hermano, en Cristo Jesús. ¿Qué significa antes ser benignos unos con otros? Este pasaje indica que una persona benigna refleja misericordia y es capaz de perdonar al reconocer que Cristo nos perdonó primero. ¿Me entiendes? ¿Por qué yo perdono a alguien? Porque entiendo que Cristo me perdonó a mí primero. Y si Él me perdonó a mí primero, yo tengo que perdonar al otro. Porque es mi deber.
es porque la palabra me lo enseña, ¿cierto? Entonces Dios nos ayuda, hermano, a nosotros ser fieles en la palabra y tener, hermano, la capacidad de perdonar y darnos cuenta que el Señor nos perdonó primero. Si Cristo nos perdonó a nosotros, tenemos la capacidad y la responsabilidad de ser benignos y perdonar. Entonces, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia pensando que cuando él saliera de ahí les iba a visitar, y cuando él le visitara, él tenía esa fe, esa confianza que esa iglesia iba a estar transformada. Y el Señor nos habla a nosotros hoy día para que entendamos y comprendamos, iglesia, de qué manera nosotros como cristianos debemos conducirnos. Entender claramente que tiene que haber una diferencia en el que le sirve a Dios y en el que no le sirve a Dios. Que nuestra manera de actuar tiene que ser como un cristiano, pensando que hay alguien que nos está grabando. Amén. No nos están grabando como me están grabando a mí, sino que hay uno allá en el reino de los cielos que nos está grabando. Donde quiera que vayamos, usted que va a salir de vacaciones, va a andar en sus vacaciones, usted tiene que cuidarse de no hacer cosas incorrectas. No porque está lejos de la iglesia y dice, el pastor no está, pero allá arriba lo están grabando. ¿Me entiende? Donde quiera que vaya usted es el mismo cristiano, busca la presencia de Dios igual. Nosotros salimos de vacaciones, estamos 15 días fuera y oramos y clamamos igual. Cuando estábamos transmitiendo los programas, los estábamos el día domingo ahí sentaditos viendo el programa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque debemos andar conectados, hermano, a la vida verdadera. Debemos estar conectados al Espíritu Santo. Hermano, Dios hizo de nosotros algo especial. Usted no es cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa. Usted es hijo, hija del Dios Altísimo. Y tenemos que actuar como hijo, hija del Dios Altísimo. Donde quiera que vayamos, sabe que Dios está ahí, hermano, y que usted no es cualquier cosa, iglesia. Usted es la sal de la tierra, la luz del mundo. Y tenemos que cuidarnos en esa área para que Dios nos use. Me gusta esa alabanza donde decía, y volverá, Él volverá. Y yo quiero irme con Él cuando Él vuelva. Y usted también, yo creo que quiere irse con Él. ¿Y qué tenemos que hacer? Hacer lo que el apóstol Pablo enseña en la palabra, ¿cierto? Poner por obra la palabra, recibir la palabra con humildad. Recibir la palabra, hermano, la autoridad de la palabra, porque la palabra de Dios tiene autoridad. Yo, cuando estaba leyendo, hermano, y veo la Biblia, digo yo, y pensar que este libro tiene autoridad. ¿Lo haya pensado usted, Luchito? No, usted toma el libro, tiene autoridad. ¿Pero cuándo tiene la autoridad? Cuando la confiesa. Claro, dije yo, claro. Este libro está lleno de autoridad. Hagamos de cuenta que esta es la Biblia. Yo digo, Señor, este libro está lleno de autoridad. ¿Cierto? Claro, porque cada palabra, iglesia, cada mensaje que está en el libro, en la Biblia, tiene autoridad cuando usted lo confiesa. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude el día de hoy. Que la gloria del Señor se mueva en medio nuestro. Que el Señor produzca cambio en nuestras vidas. Porque ¿para qué el Señor nos trae a la iglesia? Para enseñarnos y Él va a producir cambios en nosotros. Usted va a crecer en el espíritu, en sabiduría, en ciencia, en autoridad. ¿Cierto? Y ¿sabe? Yo estaba leyendo y qué tremendo lo que hace el Señor. Dice la Biblia que el Señor nos da autoridad sobre los demonios. Porque la Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, Dios nos da autoridad. Y donde usted entra, los demonios se sujetan.
Nosotros con mi esposa hemos visitado años atrás hogares donde puro demonio. Y los demonios se sujetan. En una oportunidad, hermano, me tocó ir con Omar. Como a las 3 de la mañana Omar era, ¿cierto? Y la Menita. En todas partes anda la Menita. ¿Oye? Y fuimos a un hogar no cristiano. El esposo quería pegarle a la esposa, oye, no me acuerdo bien. La hija. Y andaban con una cuchilla así, esa carnicera. Y nos llaman tan afligidos, llaman a la Menita, la Mena lo llama a nosotros, y partimos con Omar. No acostumbramos a andar en la iglesia nosotros orando por hogares, no. Pero ese día era tan especial la cosa, que estaba tan afligida esa gente, porque la niña estaba endemoniada, la señora o mujer estaba endemoniada, haciendo escándalo, una cuchilla, imagínate, grande, el marido escondido por allá, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Era terrible, hermano. Eran como a las 3 de la mañana y partimos, llegamos allá, entramos, y lo primero que hicimos, oramos al Señor y nos cubrimos con la sangre de Jesús y tomamos autoridad. Pues, ¿cierto? Y la mujer en la endemoniada total y la cuchilla. Y ahí se le quitó la cuchilla, tranquilo. Y luego oramos por ellos, echamos fuera el demonio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nos da autoridad. En mi nombre echarán fuera demonios. Y Dios hizo el milagro. Íbamos llegando a la casa y los llaman de nuevo. Se había levantado el breo otra vez. Ya, ahora le vamos a dar más duro. Fuimos de nuevo, ¿cierto? Devolvimos de nuevo y ¡pam! En el nombre de Jesús, demonio mentiroso, ¡pam! Listo, se acabó. Y nos fuimos. Empezaron a servirle al Señor a esa gente. Empezó a venir a la iglesia, todo perfecto, Dios empezó a producir cambio en ellos, andaban muy bien, parejitos, el amor entre ellos, todo extraordinario. Pasó un tiempo, ya después no vinieron más. No sé cómo estarán ahora, si se habrán separado o no separado, pero el hecho es que o se han matado, a lo mejor no tengo idea. Pero ¿a qué voy yo? Para que usted entienda que el Señor nos da autoridad por la palabra. Nos da autoridad, ¿cierto? Y podemos echar fuera demonios. Ojo, escuche esto, ojo, aprenda, porque no vaya a cometer errores, hermano, y le va a faltar la autoridad, y le va a faltar qué sé yo, va a ofender o le va a faltar el respeto a la autoridad, a los carabineros. No, ahí no, pues ahí lo agarra palo el hermano allá. Ay. Oh. Mire, para que vea que esa niña que oramos, que estamos hablando recién, que estaba endemoniada con la cuchilla, esa fue una que se mató por aquí en lo de Lobo, imagínate, en el tren. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que es verdad lo que digo? Entonces, entiéndame esto, escúcheme esto, iglesia, por favor, porque de repente se entiende mal. No, Dios le da autoridad para echar fuera demonios. No se va a creer que va a faltar el respeto a la policía o de repente se va a meter por un disco party y total tengo autoridad. No, es porque el hermano ahí lo va a agarrar a palo, el policía lo va a agarrar a palo a que darle escoba. Claro, muy buena la acotación ahí. Son cosas espirituales, ¿entiendes? Espirituales, no de acá. Claro. Sí, pues hay mucho demonio, Imagínate tú que yo llegue a una parte y faltando el respeto, ahí me van a agarrar a palo, me van a descuartizar a palo, por hermano. Imagina llegar ahí a donde sea por ahí, yo soy pastor y tengo autoridad y me agarran a palo con autoridad y todo. Yo estoy hablando de la parte espiritual, hermano. Lo que sea espiritual, con la ayuda del Señor, vamos a ser vencedores. Lo hemos vivido muchas veces, hermano, muchas veces. Entonces, en lo espiritual me refiero yo. Pero para que tengamos esa autoridad espiritual, yo tengo que hacer lo que la palabra me dice.
¿cierto? Llevar una vida de cristiano, renovados en el espíritu de vuestra mente y tener la mente de Cristo. Amén. Claro, que si no, no anda la cosa. ¿Qué le parece? ¿Le gustó la palabra? ¿Paro o sigo? ¿Paro o sigo? Oramos entonces. Pónganse en pie. Keeping me still. Keeping me still. When sorrow like sea billows